Vamos a la primera epístola de Pedro. Vamos a empezar una serie, un estudio sobre esta. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tenemos nosotros lo que necesitamos para vivir, la regla de nuestra vida, el conocimiento de tu voluntad para nosotros, lo que nos da aliento, lo que nos ayuda en nuestras dificultades. Te pedimos que tú le des poder a tu palabra y la uses con nosotros, abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento, para que la recibamos y sea parte de nosotros, sea lo que nos guíe en nuestra vida. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Leíamos ahorita en la lectura de Lucas un tiempo difícil, un tiempo de persecución, y es una situación que es de las más difíciles que hay. Podemos hablar de los refugiados que hay por diversas situaciones, por guerra principalmente, en las que las personas tienen que de su patria, su país, y pues ir a otro lugar a sobrevivir. Entonces es una situación muy difícil que pues pensamos o ni siquiera nos imaginamos estar en esa situación, pero no es algo muy lejano a nosotros. Aquí en esta carta Pedro habla de esto en todos los cristianos. Esta epístola o carta es una de las llamadas universales. Esto se debe a que no está escrita, no está dirigida a una iglesia en particular, o a un grupo de iglesias, o a una persona en particular, como las otras que en el título generalmente mencionan a quién está dirigida, por ejemplo a Efesios, a los Filipenses, a los Gálatas, a Filemón o a Tito. Las epístolas universales dicen generalmente quién es el escritor, no a quién están dirigidas. Entonces, bueno, como introducción aquí, primero el autor, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. El autor es entonces Pedro. Él se presenta como un discípulo de Jesucristo, lo que nadie pone en duda, a diferencia de lo que pasaba con Pablo, porque Pedro estuvo desde el principio al lado de Jesús, fue escogido directamente por él y se le identificaba como el líder de los apóstoles. Su nombre original es Simón, hijo de Jonás, y Jesús le dio el nombre de Pedro. También se le conoce como Cefas, que es el nombre, pero en arameo, y a veces se le nombra como Simón Pedro.
pero Él estuvo desde el principio con Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Los otros evangelios también, cuando hablan de los apóstoles, nombran a Pedro siempre en primer lugar. Pero dice el Evangelio de Juan en este versículo, dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo dice luego Pedro, que es apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, pero un apóstol de Jesucristo es mucho más que un simple enviado. Un apóstol es un embajador del Evangelio, comisionado de una manera oficial. A los que Jesús escogió de entre sus discípulos como apóstoles, eran 12 originalmente, y los envió con una autoridad especial que se conoce como autoridad apostólica. Esta autoridad, este llamado era confirmado por medio de señales milagrosas. Estos apóstoles, estos 12, fueron los últimos hombres que recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir la revelación de Dios, junto con Pablo, que también fue escogido y enviado personalmente por Jesucristo. Igual que los profetas del Antiguo Testamento, ellos podían hablar la palabra de Dios, escribirla y con su autoridad apostólica confirmar los escritos que eran divinamente inspirados por lo que se incluye en la Biblia. Esos escritos no fueron escritos por ellos, por ejemplo el Evangelio de Lucas, las cartas de Santiago, de Judas, pero están confirmadas por ellos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Jesús les está hablando a estos discípulos, y aquí es donde dice que el Espíritu les va a enseñar a estos 12 todas las cosas, y de ahí está la autoridad para que ellos confirmen lo que debe estar en la Biblia. Dice el versículo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Pues tenemos entonces esta introducción de quién es Pedro. Ahora tenemos que pasar únicamente a los destinatarios de la carta. Dice Pedro que escribe a los expatriados de la dispersión, y nombra ahí varios lugares. Eso nos describe la situación que estaban viviendo los destinatarios de la carta. Eran personas que habían tenido que salir de su patria de manera forzosa para seguir con vida, y habían tenido que escapar a diferentes lugares, quedando dispersos y alejados de sus parientes y de sus amigos. En la historia del pueblo judío vemos que habían sufrido deportaciones a países lejanos, y muchos huyeron para buscar refugio a otros lugares. Esta dispersión, causada por los babilonios muchos años antes, estos judíos que fueron a otros lugares, llevó a todas las naciones, o esas naciones a donde ellos fueron, el conocimiento de un Dios único, a diferencia de las religiones de ellos que eran politeístas.
Y eso fue una preparación para la primera venida de Cristo. En el tiempo en que Pedro escribió su carta, era un tiempo de persecución en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. En la ciudad de Jerusalén hubo una gran persecución contra la iglesia por parte de los judíos. Ahí en Jerusalén estaba, pues la iglesia no existía en otro lugar, ahí se inició. Vamos a Hechos 8:1, Hechos capítulo 8, versículo 1. Después de la muerte de Esteban, empieza esta persecución de los judíos en contra de los cristianos. Dice Hechos 8:1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces los creyentes, los cristianos fueron dispersados, pero de esta manera el Evangelio llegó a otros lugares. Ahí mismo en el versículo 4 de Hechos 8 leemos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. De esta manera, los cristianos dispersos entre los incrédulos transmiten el conocimiento de Cristo en preparación a su segunda venida. Después de esta persecución en Jerusalén, los creyentes fueron a muchos otros lugares. Algunos llegaron a Roma y desde el principio no fueron bien recibidos. Primero porque estaban asociados con los judíos y porque fueron considerados como enemigos de la cultura romana, porque no reconocían sus dioses en lo que se basaba toda su cultura y toda su vida comunitaria. Entonces vamos a Hechos 18:2. No está en las hojas que tienen ahí, pero ahí en Hechos 18:2 vemos que no eran bien recibidos ni los judíos y después los cristianos en Roma, y había una persecución contra ellos. Dice, ya Pablo está en Atenas y dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, que era el emperador romano en ese momento, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, en este contexto es en el que Pedro escribe su carta. La escribe tanto a judíos como gentiles que estaban en una región de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Ahí se encuentran estos lugares que menciona Pedro en su carta. Un tiempo después, la persecución crecería de una manera enorme. El emperador Nerón incendió una parte de la ciudad para reconstruirla a su gusto. Y al ver el descontento que esto produjo en el pueblo, culpó a los cristianos y empezó una persecución total contra los cristianos que pronto se extendió a todo el imperio romano. Pero esto se dio ya después de que Pedro escribió esta carta. El resultado de esa persecución que se inició después, murió Pedro en Roma. Es importante notar que esta carta de Pedro está dirigida a creyentes. Él escribe a creyentes. En el capítulo 2, versículo 10 de la carta, vemos esto que dice este versículo:
no tenemos ninguna duda a quién está dirigida la carta. Dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Siempre es importante, para entender bien la carta, saber a quién se está dirigiendo, a quién está hablando. ¿Se incrédulos, a todas las personas o a la iglesia? Entonces, esta carta tiene relación con todos los cristianos, porque de una u otra manera sufren persecución a causa de Cristo. Los no creyentes se asombran de que un cristiano tenga otros valores y otra forma de vivir, contraria a su manera pecaminosa de ver las cosas, de entender la vida y el mundo. Y es por eso que tienen por lo menos un desprecio hacia ellos. Vamos allá a Pedro, capítulo 4, versículo 4. Dice, hablando de los no convertidos: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. También los cristianos de todo el tiempo, de todo el mundo, viven como alguien que no está en su patria. Viven del mundo sabiendo que no son ciudadanos del mundo, que solamente están de paso y esperan llegar a su patria celestial. Entonces no se aferran a las posesiones ni a las cosas terrenales. Están dispuestos a desprenderse de ellas porque les estorban en su viaje. Su conducta es para agradar a su Padre. Lo que más le importa a un creyente es la gloria de Dios, y lo demuestra con su vida. Pedro llama a la vida de un cristiano un tiempo de peregrinación. Vamos al versículo 17 del capítulo 1 de esta carta de Pedro. Aquí vemos que hay una condicionante: y si invocáis por Padre. Entonces, si en verdad Dios es su Padre, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de otro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Es nuestra vida la de un peregrino sobre la tierra, o es como la de un ciudadano del mundo? Vivimos de tal manera que por lo menos le parecemos extraños a los incrédulos, o no hay ninguna diferencia en lo que nos gusta, lo que disfrutamos, lo que son nuestros pasatiempos o diversiones. Son las mismas que para ellos. Nuestro anhelo son las cosas que el mundo considera valiosas, como son la prosperidad económica y la comodidad, igual que son el anhelo de los ciudadanos del mundo. ¿Tenemos temor de pecar o podemos hacerlo sin problema? Las decisiones que tomamos nos acercan al cielo o nos llevan más cerca del mundo. También somos como ellos cuando tememos las cosas que ellos temen. Si nuestras ansiedades son por cosas mundanas, debemos preguntarnos sinceramente qué es lo que estamos buscando.
¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos? ¿Cuál es la meta hacia la que estamos queriendo dirigir nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros afectos? Y si nos importa lo que piense la gente, o nos importa la gloria de Dios. A lo largo de la carta, Pedro toca varios temas, como la elección, la santificación, la manera de comportarse de un creyente ante la sociedad, ante las autoridades y otros temas más. Pero todo está relacionado con el sufrimiento. Y escribe para dar esperanza a los cristianos que experimentaban un sufrimiento constante, muy fuerte, muy grande. Esta epístola enseña a los escogidos de Dios a vivir en medio de un mundo que los rechaza. Los que habían salido de su patria estaban dispersos, la estaban pasando muy mal. Tuvieron que salir de su patria y ahora en esos lugares donde se habían refugiado eran perseguidos y acosados. Las cosas iban de mal, muchos de ellos se podían sentir desalentados. Algo parecido puede estar pasando con los creyentes el día de hoy. Alguno puede pensar, pues desde que me hice cristiano, las cosas me salen mal. Me va mal económicamente, perdí a mis amigos, me siento más pecador que antes. ¿Cómo es posible? ¿No debería ser al revés? ¿No deberías sentir gozoso y feliz? El motivo de Pedro para escribir la carta es animar a sus lectores. Las circunstancias son difíciles y están sufriendo. Entonces lo que necesitan es ser alentados. Y la mejor manera de hacerlo es dándoles un testimonio acerca de la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios es lo que nos mantiene. La gracia de Dios. Este motivo de escribir la carta lo dice Pedro en el capítulo 5, casi al final de su carta, en el versículo 12. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. A lo largo de toda la carta, anima a los creyentes que sufren, haciéndoles ver que el sufrimiento es inevitable y es una constante en la vida de los cristianos, que no es algo extraño. Ese sufrimiento, y les dice, es necesario porque pone a prueba la fe que tienen. Y deben recibir las dificultades que les van a venir por esa fe que tienen en Cristo. Los impulsa a permanecer firmes. Les dice que comparten los sufrimientos de Cristo, participan de su gloria, y ese es el motivo más grande de gozo que puede haber. O sea, 1 de Pedro 4, versículo 13. Dice: sino
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces tenemos el autor de la carta, tenemos los destinatarios, y ahora Pedro, en el siguiente versículo, va a describir la relación que tienen esos destinatarios con Dios. De una manera muy importante, nos va a decir, ese Dios es un Dios trino, y cada una de las personas tiene una parte en la salvación, en el plan de Dios para ellos, es donde habla de la Trinidad. Entonces, primero, habla de qué relación tiene con el Padre. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Las personas a las que Pedro escribe son elegidos. Entonces, aquí en este versículo vamos a ver 3 acciones de Dios, cada una hecha por cada una de las personas de la Trinidad. Lo primero que ocurre es la elección. El Padre nos escoge antes de nuestra existencia. Nos escoge para la santidad y para adoptarnos como sus hijos por obra de Cristo. No hay ningún acto humano, ningún mérito, solamente es porque el Padre quiso. Esto es evidente porque fue antes de la existencia de nosotros. Dice, vemos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Es el tiempo de la elección. Dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección es, dice, según la presciencia de Dios. Es muy importante entender bien lo que significa este término de presciencia. Es importante por todo lo que implica, por las consecuencias que tiene, entenderlo de una manera o de otra. La palabra presciencia significa el conocimiento de las cosas futuras, es decir, un conocimiento previo de lo que va a pasar. Ese conocimiento es indudable que Dios, pero solamente Dios lo tiene. Algunos han entendido que fuimos elegidos porque el Padre sabía que nosotros íbamos a decidir aceptar a Cristo. Y esa entonces fue la razón por la que el Padre nos escogió. Escogió a aquellos que iban a escoger a Cristo. En un sentido, nosotros escogimos primero a Cristo, y eso es lo que le da un motivo al Padre para que haga la elección de nosotros. Pero el versículo de Efesios que leímos dice claramente que fuimos elegidos primero. Presciencia se usa en el Nuevo Testamento no solamente como saber de antemano, también incluye la idea de escoger, y que el conocimiento de las cosas futuras Dios lo determinó para que ocurrieran así, de esa manera, porque necesariamente tienen que ocurrir de la manera que Dios lo sabe, porque Él así lo determinó. Vamos a Hechos 2:23. Aquí Pedro está hablando
los judíos. Primero les dice que lo que es el determinado consejo, que Dios determinó algo y luego por eso ocurre, y obviamente pues él lo determinó, lo sabía desde antes, ¿no? Dice este versículo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, el conocimiento previo es la presciencia. Esto también está en el pueblo que él eligió entre todos los pueblos de la tierra, para ser su pueblo terrenal, los judíos. Dice en Romanos 11:2, la primera parte: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Lo conoció, entre todos, dice, todos los pueblos de la tierra, y lo eligió así. ¿Por qué? Porque así le agradó hacer, no porque fuera mejor que los otros pueblos de la tierra, como dice. También está el pueblo que él llamó de entre todas las naciones de la tierra para que fueran su pueblo elegido, su pueblo espiritual. Estos son los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares, sin importar su nacionalidad. O sea, los que antes conoció, que no significa solamente un conocimiento de saber quiénes son, sino un conocimiento que significa que los amó, que los conoció con interés y con afecto, por lo que necesariamente va a cumplir lo que determinó para ellos desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también justificó, y a los que se justificó, a estos también glorificó. Presciencia o conocimiento previo nunca se usa en el sentido de conocer de antemano lo que los hombres iban a hacer. Siempre se usa en el sentido de lo que Dios iba a hacer. Incluye la soberanía absoluta de Dios para decretar y llevar a cabo su decisión de salvar a un hombre pecador que Él escogió de entre todos los hombres, igual de pecadores, igual de perdidos, solamente porque Él lo quiso, por gracia. No es algo que hiciera o que hubiera en ese hombre que Él eligió. Pensar que el hombre, por su propia voluntad o por su libre albedrío, escoge a Dios para que después Dios lo elija, implica primero que el hombre tiene la capacidad de escoger lo bueno. Esto significa que el hombre no está corrompido, por lo menos no totalmente, y que tiene algo bueno en él, que es lo que hace que Dios lo elija. Si así fuera, la salvación ya no sería solamente por gracia, no sería solamente por un don de Dios, sin que haya algo que lo motive. Sería por algo que el hombre hizo. Como veíamos la semana pasada, todo hombre es pecador y ninguno puede hacer nada para lograr su salvación. De otro modo, el sacrificio de Cristo sería algo innecesario y totalmente inútil, pues la salvación sería
por una obra humana, la decisión del hombre de escoger a Dios. Ese hombre que hiciera esa decisión sería mejor que otros hombres que no decidieron. El mérito de la salvación sería un mérito humano. En segundo lugar, pensar así implica que Dios no es soberano. Dios está limitado por la decisión del hombre. No puede hacer lo que quiera. No puede elegir libremente a los que Él quiera solamente por su voluntad, sino que depende que el hombre decida, que escoja primero si va a aceptar o no a Cristo, para que después Dios lo elija. Además, Dios queda obligado a actuar de acuerdo a la decisión humana. Si un hombre decide aceptar a Cristo, entonces Dios queda obligado a elegir a ese hombre. Pensar así despoja a Dios de su soberanía y fabrica un ídolo. El hombre se pone en lugar de Dios. El hombre pasa a ser más importante que Dios y pasa a ser lo más importante en la salvación. El hombre está en el centro de la salvación. Entonces, para alguien que piensa así, el evangelismo se dirige a que la persona haga esa elección, que haga su decisión. Si esa persona piensa que es salvo, su confianza en la salvación está puesta en la decisión que hizo y no en Cristo, y le da una falsa esperanza. Pero no es un creyente verdadero. Su corazón no ha sido cambiado. Sigue teniendo afecto por las cosas del mundo. Si acaso llega a haber cambios en su forma de vida, es por seguir reglas esas morales y religiosas. Se quiere comportar externamente de cierta manera para pensar que es cristiano, pero no es porque sea una nueva criatura. Pues Pedro escribe a los elegidos según la presencia de Dios. Los escogidos tienen un destino. Los escogió para ser su pueblo, el pueblo de Dios. Ese es su destino desde el momento en que Dios los eligió. Eso es la predestinación. Dios determina ese destino o punto de llegada en lo que finalmente se van a convertir. El plan que Dios tiene es reunir a todo su pueblo con Cristo. El destino de su pueblo no es la aceptación de este mundo, sino estar con Cristo en una tierra nueva, en el cielo nuevo. La prioridad de nuestra vida está dirigida hacia allá. Nuestra vida, lo que vivimos, lo que hacemos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, o incluso en la iglesia, son un camino hacia allá. Los escogidos son los que tienen un amor por Cristo, que los deja a dejar atrás su patria terrenal. Son los que adoran al Dios verdadero, y obedecen y siguen a Cristo fielmente, a pesar de grandes dificultades, de grandes adversidades y de gran sufrimiento. La elección es hecha para tomar elegidos y hacer algo con ellos. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Sí, en santificación del Espíritu, sigue diciendo el versículo. La elección que hizo el Padre es en la santificación del Espíritu. Pedro escribe a los que fueron elegidos por la obra santificadora del Espíritu.
Santificar quiere decir consagrar y apartar, pero también significa purificar. La santidad es un requisito indispensable para poder estar en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una diferencia infinita entre el Dios santo y el hombre pecador. Lo que hace el Espíritu es presentar al hombre contaminado por el pecado como aceptable para Dios. El Espíritu aparta a los elegidos del pecado, los aparta también de la incredulidad, para llevarlos a la fe y a la justicia. Los elegidos son elegidos desde antes de que existiera la creación, pero la elección no se hace efectiva hasta el momento en que el Espíritu Santo obra en ellos dándoles vida, ya que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, como todos los hombres. El creyente tiene que luchar contra los restos de pecado de su vieja naturaleza, pero él mismo está muerto al pecado. Su antigua naturaleza es una naturaleza viva y activa. Esto es por la obra de santificación del Espíritu. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí vemos los tiempos de esta obra de Dios, que también está la eternidad aquí presente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de su Señor Jesucristo. En estos versículos de 2 de Tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo, vemos también la elección del Padre para la salvación mediante la santificación del Espíritu por la fe en el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. La santificación es un proceso continuo que dura toda la vida del creyente, empezando en el momento de la justificación. La justificación es cuando el creyente es declarado justo delante de Dios. Dios lo declara inocente de los delitos que lo condenaban, porque ya están pagados por Cristo. El nuevo creyente deja de confiar en el cumplimiento de la ley o de cualquier cosa que él pueda hacer para salvarse y confía en que Cristo cumplió la ley a su favor y pagó el castigo de todos sus pecados y se pone su fe. Vamos a Filipenses 3:9. Por medio de la fe es que se recibe todo eso, por medio de la fe, pero no es por tener fe. La fe también es un don de Dios, pero dice Filipenses 3:9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
El momento de la justificación es el mismo momento del nuevo nacimiento. Pero el creyente todavía tiene que luchar contra su vieja naturaleza. Tiene todavía con él su cuerpo de carne, con sus debilidades y apetitos, y lo va a acompañar hasta la muerte. Entonces, como decíamos, la santificación es un proceso que dura toda la vida del creyente, y la hace el Espíritu. Pero el creyente no se queda pasivo durante el proceso, tiene una participación muy activa, o debe tenerla. Debe luchar duramente contra sus tendencias naturales. Es su responsabilidad ir creciendo en santidad. Pedro exhorta a los creyentes a buscar esa santidad en sus vidas. Vamos a leer el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sigue diciendo el versículo: para obedecer. El objetivo de la santificación que el Espíritu hace con los elegidos es, primero, para obedecer. El pecado es la desobediencia y la rebelión, y el Espíritu nos santifica, primero por medio de la palabra. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, lo que el Espíritu Santo usa para la santificación del creyente es la palabra. No hay otra manera. Por eso la palabra es la base de la fe y la práctica. Se usa para lograr esa santificación que hace el Espíritu, pero es por la palabra. En medio de un mundo que se opone a Dios y aborrece a los creyentes, el Espíritu los limpia de pecado y los aparta del mundo. Así los hace aptos para que puedan obedecer a su Salvador. La santificación es una obra continua del Espíritu Santo, pero junto con el creyente, en cooperación con el creyente. La prueba de esto es que puede obedecer, que puede hacer cosas buenas, cosas diferentes a las que hace el mundo. La prueba de que el Espíritu está trabajando en el escogido es esta obediencia. Vamos a Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Espíritu produce el querer hacer las cosas buenas y también el que las puede hacer
creyente. La santificación es el resultado de la elección hecha por el Padre. Y también lo que va a hacer el creyente en su vida, esas obras buenas, está determinado por Dios desde esa elección, desde el momento, desde el principio. Esa obra buena es la obediencia, de acuerdo a su decreto eterno. Vamos a Efesios 2:10. Donde habla de estas obras buenas que puede hacer un creyente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo preparó Dios, todo lo decretó, lo determinó, y lo cumple. Entonces, si pasamos a la tercera parte, la relación de estos elegidos con Jesucristo. Entonces, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué santifica el Espíritu a los elegidos? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Este rociamiento por su sangre significa la confirmación del pacto entre Dios y su pueblo. Es el nuevo pacto, un pacto incondicional, del que Dios es el único que se compromete a cumplir y a que se cumplan todos los términos del pacto. En este pacto participan todos los que son del pueblo de Dios, todos, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los que son de la fe. Lo que se requiere es fe, y Dios da la fe a todos sus elegidos. Este pacto Dios lo hizo desde que hizo la elección. Es el plan, es la promesa, lo que Él se compromete a hacer con todos esos elegidos. Hay una figura de esto en la confirmación del viejo pacto que Dios hizo con su pueblo terrenal, con Israel. Ahí el pueblo se comprometió a obedecer. Moisés roció sobre ellos la sangre de los sacrificios de paz. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 24, de los versículos 7 y 8. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El rocío de la sangre del sacrificio significaba que la víctima había sido sacrificada en lugar del pecador, con lo que el pecador recibía el perdón. La necesidad de ser rociados por la sangre de Jesucristo muestra que los escogidos necesitan el perdón continuamente, porque no son perfectos todavía. Cristo derramó su sangre para quitar los pecados del pueblo elegido por Dios.
Vamos a Hebreos 12, 24. Dice Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre que era rociada simbólicamente en el Antiguo Testamento tenía que ser rociada una y otra vez sobre el pueblo. Pero la de Cristo, una sola vez, pero es continuo ese rocío de sangre que recibimos para perdón de los pecados. Incluye también a los creyentes del Antiguo Testamento antes de la ley y después de la ley, porque es el sacrificio que verdaderamente los salva, que verdaderamente perdona sus pecados. Los otros sacrificios eran solamente un símbolo de ese sacrificio y de ese rociamiento de la sangre de Cristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, derramó su sangre al morir en la cruz como un sacrificio para pagar por los elegidos del Padre. Ellos son su pueblo. Ellos son los únicos que son santificados y reciben la justificación y la vida eterna. Están entre todos nosotros, no sabemos quiénes son. El Espíritu va a obrar en ellos cuando a Él le agrade. Tu obligación y tu responsabilidad no es investigar si eres elegido. La Biblia nunca dice eso. Tu responsabilidad es venir a Cristo. En cuanto lo veas a través del Evangelio, la promesa de Cristo es que los que vayan a Él, Él no los va a rechazar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cree en Cristo, confía en Cristo. Solo Él puede salvarte. Arrepiente tus pecados, obedece a Cristo, y serás rociado por su sangre para el perdón de pecados. Ahí mismo en el versículo 40, Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pedro termina este saludo inicial en su carta diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia es lo que Dios ofrece al hombre en lugar de lo que merece. Le da la salvación que no merece. Recordar la verdadera gracia en la que están estos elegidos, a los que escribe la carta, es lo que necesitan sus lectores para tener ánimo de enfrentar las dificultades y sufrimientos que padecen. También
Esta gracia es la que necesitamos nosotros para enfrentar una vida que no nos es favorable por naturaleza. También necesitan paz, una paz interna, que no es como la paz que el mundo puede dar, es la paz que dejó Cristo. Una paz que solo pueden tener los elegidos mientras están viviendo en un mundo al que no pertenecen, un mundo que los trata con hostilidad, un mundo en el que parece que no les va bien, que no prosperan, que es en contra de ellos. Pero es una paz que nadie les puede quitar. Vamos a Filipenses 4, versículo 7. Y con esto terminamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esa gracia con que nos recubres para enfrentar nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti y en Cristo. Pero te damos pues gracias por la gracia, Señor. Verdaderamente es difícil tener paz si no somos elegidos. No podemos tener satisfacción del mundo, pero danos la gracia para que veamos en tu gloria, en Cristo, lo que vale la pena, que no cambiemos esa gloria tuya por cosas que finalmente van a perecer, que vamos a tener que dejar en esta patria, en este lugar donde estamos de paso, pero no pertenecemos a ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas eternas, que hagamos ahí nuestros tesoros y que por esas cosas vivamos, no por cosas que podemos acumular y tener, pero finalmente las vamos a tener que abandonar si es que en verdad vamos a esa patria eterna. Obra por tu palabra, Padre, trae salvación, trae fe si la necesitamos. Necesitamos fortalecer, danos la gracia y la paz, Padre, para vivir por ti, para tu gloria. Te pedimos todo por Cristo, que en Él confiamos, que todo sea para tu gloria. Amén.